Amigos, ¿cómo están? Su amiga Elisa Rivera Uribe, como siempre compartiendo tips, recursos y herramientas. Y en esta ocasión, dando continuación a lo de las leyes biológicas o leyes de la naturaleza del doctor Hammer, vamos a hablar de la segunda ley biológica. Ya en mi anterior video les había hablado de la primera ley. Estos videos yo los estoy haciendo de una forma informativa. ¿Por qué? Porque me interesa que las personas estemos sanas, que nos demos cuenta que la enfermedad no es algo que debamos de sufrir o padecer, que la enfermedad viene como una respuesta de nuestro cuerpo para ayudarnos a liberar aquel conflicto que vivimos o aquella situación que nos impactó y que hace que nos sintamos fuera de lugar. La enfermedad va a venir a ser esa respuesta que tiene nuestro organismo para ayudarnos a vivir, a continuar. Y entonces, como les decía, nosotros vamos a ir viendo que la enfermedad en sí no es algo malo, sino es esa respuesta que tiene nuestro cuerpo y que si nosotros entendemos eso, ya no la vamos a ver como el enemigo a vencer, sino como algo que va a estar en nuestro cuerpo como una respuesta que nos va a ayudar a sobrevivir. Y bueno, entonces continuando, como les decía, con estas 5 leyes que voy a ir haciéndoles un video por cada ley, ahorita vamos a hablar de esta segunda ley. Esta segunda ley nos habla sobre todo de los síntomas. Nos dice que los síntomas siguen un orden lógico, apareciendo unas manifestaciones en fase de estrés o fría. Cuando se está inmerso en el problema y estos se modifican en el momento en que se soluciona el problema y se entra en la fase caliente o vagotonía. Los síntomas fríos, ¿cuáles son? Pues son la preocupación, el estar rumiando, el estar diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? El insomnio, el bajar de peso por la falta de apetito y las extremidades frías, entre otros. Estos son los síntomas que se van a dar cuando estamos en la fase fría. Y los síntomas calientes pueden ser la inflamación, la infección, la reducción o crecimiento celular. Y aquí nos habla el doctor Hammer, que nos indica que todo programa biológico, que ya vimos que en la ley 1 nos dice que nos vamos a enfermar o va a haber un conflicto que va a despertar la enfermedad porque lo vivimos como un conflicto que no le vemos solución, lo vemos que no tiene una salida, nos impacta y entonces eso va a crear un REL que le llamamos o una como inflamación en el cerebro, donde el cerebro va a decidir quién va a ser el encargado del cuerpo de hacerse cargo de ese conflicto y entonces va a enviar la información al órgano o a la parte del cuerpo que necesite darle salida y es ahí cuando se va a venir la enfermedad a lo que nosotros le decimos enfermedad y entonces es cuando entra ya la segunda ley donde dice que ya una vez que nosotros vivimos el conflicto y lo resolvemos, ¿qué quiere decir que lo resolvamos? Pues que haya sucedido una situación en la cual, por ejemplo, sintamos que no tenemos para comer, que se nos fue el trabajo y no hay forma de sobrevivir, aquí viene ese conflicto. Pero luego nos llaman y nos dicen, no, sí te voy a contratar, o regresa a tu trabajo o consigues otro trabajo y entonces, ¿qué va a pasar? Que entras en etapa de resolución del conflicto y es ahí cuando va a aparecer la enfermedad, ya está la inflamación y entonces el cerebro envía la información a la parte del cuerpo que se va a encargar de darle salida a esto que se produjo en el cerebro como un shock. Y entonces en esto va a haber esas dos fases que le llamamos la fría o la caliente. Y ya vimos que cuando es la fase fría, pues va a haber ciertos síntomas que ya vimos, que ya les nombré anteriormente, y también los síntomas calientes que ya también vimos, que puede ser la inflamación. Todo eso nos va a causar pues molestias en nuestro cuerpo, nos va a causar dolor y entonces quiere decir que nosotros vamos a pensar que estamos más mal, pero en realidad estamos ya solucionando ese conflicto y es lo que se conoce como ya la resolución del conflicto. Y es ahí cuando, pues les decía, puede entrar todo esto que nos hace sentirnos enfermos. Y dice que aquí la duración de los síntomas
o la fase de reparación son proporcionales o equivalentes a la intensidad del shock biológico. Dice aquí, la fase de sanación se divide en fase sudativa. En esta fase generalmente habrá inflamación y después sigue la epicrisis y después la fase cicatricial. Si la fase activa dura hasta 6 semanas, la duración de la fase de reparación es igual y se divide en un 50% de sanación y 50% de reparación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuve un conflicto, como les decía, me dicen, no tienes trabajo, te corren del trabajo y a mí este conflicto me dura una semana, 2 o 3, es lo mismo que cuando se resuelve el conflicto va a tardar mi cuerpo en reparar esa enfermedad la enfermedad el conflicto, como les digo, no es tanto el conflicto, sino la reparación que mi cuerpo va a hacer. Entonces, todo depende de cuánto dure este shock biológico, es el mismo tiempo que va a tardar el cuerpo en reparar. Y nos dice que si la fase dura más de 6 semanas, la sanación durará 3 semanas y el resto del tiempo hasta completar la fase de reparación. Y la epicrisis es el pico entre estas fases, entre lo que es el conflicto y la reparación. Es un momento breve e intenso de simpaticotonía. Es como un recordatorio de que el conflicto se resolvió. Dependiendo del tipo de conflicto y tejido, la epicrisis pueden ser sangrados, cólicos, desmayos, infarto, ausencias, cólicos, crisis epilépticas, diarrea, picazón, dolores intensos. Generalmente puede aparecer en la noche, que es cuando el cuerpo entra en vagotonía, que estamos ya descansando, y muchas veces la epicrisis puede reactivar otros conflictos. Cuando tú ves que te viene diarrea o te viene vómito, eso te asustas, te espantas, te puede venir otro shock biológico y activas otra inflamación en el cerebro para dar pase a otro conflicto. Entonces a veces es como darle vueltas, pero si tú una vez ya entiendes que por primera vez te está pasando esto, que es una fase normal de tu cuerpo de reparación, entonces ya no te vas a asustar y ya no vas a crear otro shock biológico que te va a volver a enfermar. Al contrario, vas a entender que es parte de la reparación que está haciendo tu cuerpo. Y entonces nos dice que, como les decía, la epicrisis puede reactivar otras inflamaciones o rieles que generan pánico o impedir que el programa termine, o peor aún, usar medicamento que interrumpa el proceso. En algunos casos podemos utilizar medicamentos, pero para eso aquí lo que nos recomendaba el doctor Hamen es buscar un experto en medicina germánica que nos pueda acompañar. Yo, como les decía, tomé este curso con Rafa Mejía, y aquí pues él nos da más digerible la información. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad puedan tomar sus cursos para que ustedes tengan más información sobre esto. Yo aquí les estoy dando como una pequeña pizquita, una introducción a lo que es estas leyes, pero sobre todo mi función es que ustedes entiendan que la enfermedad no es el enemigo y que si estamos viviendo una enfermedad o un proceso es algo que está haciendo nuestro cuerpo como una reparación a una situación, un conflicto que vivimos, y de esa manera pues ya no vas a despertar más conflictos porque ya vas a entender que estás en un proceso y eso te va a ayudar a entender y ver la enfermedad desde otra óptica. Y bueno, amigos, pues con esto es la información que tenemos sobre la segunda fase. ¿Qué es lo que nos habla la segunda fase? Pues es esa parte en donde se van a activar las enfermedades, lo que vamos a ver como enfermedad, donde vamos a tener síntomas de dolor, inflamación, diarreas, es toda esa parte donde vamos a sentirnos mal. Entonces, ya vimos que la primera ley pues es el impacto. Nos viene un impacto de una situación. La segunda ley nos habla de que va a haber síntomas de acuerdo a lo que está haciendo el cuerpo como una reparación o solución de ese conflicto. Y bueno, amigos, espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en mi siguiente video donde les voy a hablar ya de la tercera ley. Que tengan una linda tarde. Gracias.